Mustafa Berchan, presidente de Coalición por Melilla. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bien, señora Berchan, hay que ir al grano. Estos son entrevistas cortas y hay mucho de qué hablar. Y lo primero que le voy a preguntar es, sin duda alguna, es su opinión acerca de la ya no visita de Sus Majestades los Reyes de España a Melilla. Bueno, yo creo que se está levantando una polémica no ajustada a la realidad, por una sencilla razón. Nosotros vivimos mucho tiempo con el discurso de la asignatura pendiente con este pueblo en la visita de los reyes. Esa asignatura se aprobó con un gobierno socialista en noviembre del 2007, creo recordar. Donde estuvimos en responsabilidad de oposición y donde el gobierno de la nación tenía la responsabilidad de ostentar los intereses del pueblo español a través del gobierno socialista. En ese sentido quiero decir que no es bueno para nuestro pueblo estar constantemente haciendo la prueba del algodón. Es decir, vamos a vivir eternamente si nos tienen que demostrar o no que somos ciudades española o somos ciudades que merecemos el mismo trato al resto del Estado de autonomía. Dicho esto, también quiero hacer una reflexión en voz alta. Yo no soy monárquico, pero creo que hubiera sido y es bueno la visita de los reyes a nuestra ciudad. La ciudad de Ceuta y el resto de comunidades, sobre todo porque salimos de una crisis sanitaria, con una crisis económica, con unas medidas de prevención donde el sujeto activo, que somos los ciudadanos, tenemos que aportar mucho de sí. Y lo que supone una inyección de ilusión, de cercanía y de confianza por parte de una figura que está contemplada en la Carta Magna, que son los reyes, pues no es malo, es algo bueno. Pero vuelvo a repetir, a mí me parece que deberíamos vestirnos ya de largo o ser lo suficientemente maduros para evitar todo ese tipo de dudas, de discurso, si los reyes deberían venir o no. Entre otras cosas, yo fui testigo directo, junto con mis compañeros y portavoces del gobierno y de la oposición. Estoy hablando del señor Daniel Conesa, portavoz del Partido Popular, y estoy hablando también de Dionisio, secretario general del Partido Socialista, y mi persona, de una conversación que mantuvimos con los reyes y obviamente se nos quitó todas las dudas de la naturalidad con la que se produjo esa visita, ¿no? Y en ese sentido, pues yo debo decir claramente que polemizar en este tema no solo no es acorde a los intereses de nuestro pueblo, sino que además parece que estamos sujetos a dudar eternamente sobre algo que no debemos dudar. Tenemos que tener una personalidad firme, clara, de lo que somos, de dónde estamos y de lo que necesitamos. Por cierto, necesitamos muchas más cosas que una visita de los reyes, muchas más cosas. Por ejemplo, que se nos trate igual como contempla la Carta Magna en derechos fundamentales, en educación, en sanidad, en infraestructura, en políticas de empleo, en vivienda y todo esto. El señor Ignacio Zembrero, creo que un periodista de reputado y reconocido prestigio, analizando esa no visita de los reyes a Melilla, dijo el pasado lunes que el pueblo melillense no podía fiarse de los partidos nacionales porque nunca jamás se iban a tener que enfrentar, entre comillas, con Marruecos, que aquí hacía falta una apuesta de localismo, un localismo reivindicativo capaz de situar a Melilla, como él decía, en el lugar que tienen el resto de los territorios españoles. Yo no sé, a mí me recordó mucho a su discurso en la última campaña electoral de las elecciones generales. Sí, nosotros lo tenemos claro, pero no solo lo tenemos claro, sino hemos puesto en el escenario al protagonista fundamental, que no es al candidato, sino es al pueblo de Melilla. Cuando el pueblo de Melilla considere que tiene la madurez suficiente para ver que los intereses de Melilla se pueden defender mejor desde una proyección localista, este será el puerto real al que vamos, ¿no? La dirección real a la que vamos. Hemos visto ejemplos en el Congreso de los Diputados como
Teruel existe, como Compromís, como partidos que han defendido a su pueblo de una forma muy efectiva. Mire, yo le pongo un ejemplo muy claro. Una de las cosas que le reprochamos al Partido Popular, que ha ostentado el gobierno de la nación y de la ciudad, es que hizo perder al pueblo de Melilla 80 millones que se dice pronto al día de hoy, y conforme va pasando el tiempo va incrementándose la cantidad, en los fondos famosos de suficiencia. ¿Sabe usted por qué fue? Fue por sacrificar el interés del pueblo de Melilla, imponer el interés del Partido Popular, que había marcado una estrategia clara de oposición. Entonces el señor Imbroda, en ese momento, que era el presidente de la ciudad y senador, pues consideró de que era más importante para el interés del pueblo de Melilla navegar en una dirección distinta a lo que hizo el de Ceuta, por ejemplo, que en ese caso defendió a su pueblo y consiguió esos fondos de suficiencia. Quiero decir que cuando uno tiene la bandera exclusiva del pueblo en el contexto de lo que es nuestro país, nuestra patria, nuestra pertenencia a la Unión Europea, el interés está garantizado en defensa del pueblo de Melilla. Mientras haya por medio otras siglas nacionales, obviamente habrá intereses sujetos a la estrategia de partido nacional. Pero a ver, ¿sabe? Ese localismo tan necesario que usted reclama, ¿no pasaría, como decía ayer el señor Mohamed Ali, presidente de Caballas, en ser Melilla y Ceuta parte del sistema administrativo nacional español en la conversión en comunidad autónoma? Bien, la conversión en comunidad autónoma es un derecho que nos permite la transitoria quinta de la Constitución y puede ser algo bueno, pero yo diría que lo más importante es despertar la conciencia del gobierno de turno, en este caso es del Partido Socialista, con su representatividad sujeta a otros acuerdos, de que tome conciencia de que las políticas programáticas e ideológicas que representan deben ir en la dirección de traducir en un movimiento práctico lo que es una teoría que nos condiciona, que son el articulado de la Carta Magna, ¿no? En el articulado de la Carta Magna, donde se completa el estado de la autonomía, también se contempla, obviamente, que los españoles debemos ser iguales y a la hora de sufrir no podemos sufrir uno más que otro. Este discurso es el que nos define a nosotros, o es la columna vertebral nuestra a la hora de defender las políticas necesarias para nuestro pueblo en empleo, en vivienda, en infraestructura. No podemos ser una ciudad con tantas deficiencias en recursos de industria, de empresas, de no tener un motor económico definido y estable, y al mismo tiempo tener el abandono del gobierno cuando obviamente plantean el gobierno de decir tenemos que combatir el paro. Pues lo lógico y lo razonable es decir, vamos a los rincones del territorio nacional donde más sufre el paro en porcentaje, a la media nacional. Tenemos que combatir la educación. Vamos a los rincones del territorio nacional. El criterio de prioridad y del análisis riguroso de la situación de cada rincón del territorio nacional debería conllevar a una conciencia mucho mayor que la expresada por pertenecer a una comunidad u otra. Sino es el Estado al final el que garantiza lo que es el estado de autonomía. Y en ese sentido nuestra demanda es constante en esa dirección. Les pongo un ejemplo muy claro. La última reivindicación que hicimos para negociar los fondos del COVID, la iniciativa del gobierno fue de darnos 2,5 millones de euros. La defensa de este gobierno en proyección localista, con la consejera de Hacienda de nuestro partido, la compañera Dunia, preparó una reivindicación puramente localista incrustada en los valores de la Carta Magna y conseguimos multiplicar por 10 esa cifra en 25 millones. Luego, la estrategia está clara y además yo creo que el argumentario invita a abrir razonamientos que hasta ahora no se han contemplado. El Chan Marruecos ha anunciado ya oficialmente esta misma tarde que el día 15 abrirá sus fronteras marítimas y aéreas. ¿Qué le dice eso? Bien, yo creo que vamos a conquistar una normalización normal
una normalización en el sentido de volver al pasado, ¿no? Pero me resisto a pensar que no hayamos aprendido nada, ¿no? Yo creo que esta pandemia del COVID-19 hay algunas cosas que nos deben enseñar y nos deben condicionar también. La prevención en enfermedades infecciosas, la prevención en las medidas sanitarias que uno debe tomar para garantizar cualquier brote que nos puedan poner en entredicho, que no estamos preparados para esa asistencia, o incluso las medidas que debemos tomar para que, lógicamente, los problemas que puedan acontecer de colectivos vulnerables, más vulnerables que otros, deben ser una realidad en esto, ¿no? Y ahora Marruecos supongo que hará lo que hará el resto de los países, empezar de forma dosificada a recuperar todo lo que era normal anteriormente, ¿no? Yo no sé si usted se acordará, yo me acuerdo perfectamente, la fecha fue un 24 de agosto del año 2014, Mustafa Berchan comparece en rueda de prensa con una serie de documentos en las manos denunciando lo que podría ser un escándalo monumental por la empresa OHL y la estación marítima. ¿Se acuerdan ustedes de esa rueda de prensa? Me acuerdo de esa y me acuerdo de otras más importantes, como la comparecencia en el Congreso de los Diputados del señor, el expresidente de la autoridad portuaria, el señor Arturo Esteban. Y ahora que se sabe que hay una investigación en curso, que hemos oído una cinta, que se sabe que han declarado arquitectos ante la Guardia Civil, ¿qué piensa de eso? ¿Que llega tarde o llega? No, a mí lo que me sorprende de estas cosas es la reacción del Partido Popular. Es decir, si hay un sujeto que dice literalmente necesitamos 400.000 euros para repartir entre los dirigentes políticos, y este señor es miembro de una ejecutiva presidida por el presidente del Partido Popular actual, que es el señor Imbroda, hombre, lo lógico y lo razonable es que hubiera responsabilidades políticas y no que hablen de la financiación de otros partidos políticos, ¿no? Sujeto a la ley, sujeto al derecho. El Partido Popular ha tenido un miembro del Comité Ejecutivo, con cargo secretario de Empleo. Con cargo institucional en la autoridad portuaria, que ha manifestado lo que ha manifestado, que no es más que una expresión clara. Lo podemos decir de muchas formas, pero para que lo entiendan los ciudadanos es de robarle al pueblo para dedicarle a otros menesteres. Y eso no cabe una lectura distinta a la que es igual que lo que hizo el señor, igual que lo que en su momento fue un escándalo con el presidente del gobierno Rajoy, con sus escuchas telefónicas, ¿no? Con Bárcena, ¿no? Yo recuerdo que en esto hay que tener memoria histórica, como una de las preguntas que se le hizo en el Congreso de los Diputados al presidente de la autoridad portuaria es que qué motivo le llevó a visitar el mismo banco, Credit Suisse, donde el señor Bárcena llevaba 50 millones para esconder y para robar al pueblo de España, ¿no? ¿Qué motivo de interés para el pueblo de Melilla le llevó al expresidente visitar a ese mismo banco con un personaje familiar, ¿no? Con un familiar. Y es curiosa la respuesta, ¿no? Y está en las actas del Congreso de los Diputados. Claro, al Partido Popular parece que no le interesa hablar de estas cosas, pero tarde o temprano florecerán. Ya por último, señora Berchan, a veces la disputa política en un gobierno tripartito, cada uno con su programa electoral y con su idea, lo que transmite es un cierto margen de dudas acerca de la cohesión interna del gobierno. ¿Este es un gobierno cohesionado y con visos de continuidad en el tiempo? Sí, y sin duda. Y le voy a dar un dato importante para no dudar de esto. La cohesión de este gobierno está garantizada en lo que ocurre en la oposición. Es decir,
La oposición hoy está representada por un partido que ha llevado 20 años gobernando a este pueblo de una forma muy distinta. Hoy hemos visto, por ejemplo, la expresión que tanto declina este gobierno, ¿no? Nosotros hemos llevado a pleno, por primera vez, lo que es el control financiero de una gestión del 17-18. Eso no es otra cosa que decirle al pueblo de Melilla, que es soberano en su representación en la Asamblea, qué se ha hecho durante esos 2 años con el dinero de ellos. La primera vez en 20 años ha tenido que ser un gobierno que viene y que conjuga 3 sensibilidades políticas y que obviamente podemos tener diferencias, pero tenemos claro que queremos estar cerca del pueblo de Melilla, queremos escuchar a los ciudadanos, queremos intentar solucionar sus problemas y sobre todo queremos marcar una diferencia clara con lo que ha ocurrido durante estos 20 años. Hoy se ha podido percibir que en esos 20 años, por ejemplo, hay 15 millones de facturas del Partido Popular que no se han pagado y que tienen irregularidades. O sea, no han sido capaces ni de pagar sus propias facturas. Ha habido subvenciones donde se han subvencionado una casa al padre, a la madre y al hijo. Es un escándalo. Y esto nos enteramos. ¿Por qué? Porque hay un control financiero. Vamos, hay fragmentación de contrato para que el pueblo lo pueda entender bien. Usted sabe que tenemos un tren turístico, ¿no? Que siempre va vacío, parece un tren. Teníamos, porque ya no se ve. Bueno, pues ese tren que daba vuelta por Melilla tenía tantos contratos como vueltas daba. Es decir, cada vuelta que daba el tren era un contrato. Me parece una tomedura de pelo. A los ciudadanos ya les faltaba solo hacer contrato por parada, ¿no? A los ciudadanos melillenses terrible. Y eso no lo dice un partido político, no lo decimos nosotros con una intención o una carga política, lo dice todo un interventor. Y en estas cuestiones, pues, obviamente, hay que agradecer a este gobierno que tenemos la oportunidad de decírselo al pueblo de Melilla. Y que además el pueblo de Melilla sabrá también lo que hace este gobierno en esta metodología de expresar en la Asamblea los controles financieros. Pues señora Berchán, que ha sido un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches. A vosotros y gracias por invitar. Hoy estaba el presidente de Coalición por Melilla haciendo un análisis de la actualidad política local.